miren qué interesante. Ustedes han escuchado hablar acerca de Marta, la afanada por el trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? Marta, afanada estás. Pero ¿cómo cambia la vida de un ser humano cuando tiene un impacto de la gloria de Dios? Cuando Jesús comenzaba a visitar a esta familia, dice la Biblia que María estaba sentada a los pies escuchando al maestro y que Marta estaba afanada trabajando. Y entonces dice que Marta le dice a Jesús, ¿y es que no te interesa que María no me ayude?, le dice. Y le dice Jesús, Marta, Marta. En otra versión, PDT y TLA, y en otras versiones muestra que Jesús le respondió de esta manera: Marta, Marta, estás tan preocupada y afanada por los quehaceres, le dice. Ahora, no significa que las mujeres debemos de ser desordenadas, ni tampoco que no vamos a cumplir con las responsabilidades de nuestra familia. Lo que Jesús está mostrando es tener el enfoque para sabernos sentar a los pies de Él y escucharlo cada día. Y le dice, no es que María escogió la mejor parte, le dice, y tú estás preocupada y afanada. Y aunque Marta tenía un don de servicio y de hospitalidad, no estaba perfeccionado ni bien enfocado, porque estaba afanada. Ahora, le quiero decir algo. Hay veces nosotros nos relacionamos mucho con Marta. Por ejemplo, el Señor siempre está tratando de llamar nuestra atención para que escuchemos su voz. Y eso nos pasa aún cuando estamos en el tiempo de la oración. Usted dice, yo voy a apartar este tiempo con el Señor, voy a estar con Él, y usted comienza y se introduce en ese tiempo con el Señor y está provocando esa atmósfera tan hermosa que se produce cuando estamos con Dios, pero de repente se le viene un pensamiento que tiene que ver algo de la casa. ¿Le ha ocurrido? Que tiene que llamar a alguien, que tiene un compromiso que cumplir. Eso no es natural. Yo creo que el Señor ahí nos dice a cada uno de nosotros, sean varones o mujeres o jóvenes: Marta, Marta, preocupada y muy afanada estás. Entonces, cuando nosotros debemos de cuidar, porque en ese tiempo que estamos a solas con el Señor, es el tiempo que Él nos va a hablar. María se escuchaba a los pies del maestro. Ahora, Marta tenía un don de servicio, pero hay veces podemos servir a Dios sin tener intimidad con Él. Lo hacemos como algo administrativo, pero no hay intimidad, no hay relación. Y como no hay relación y no hay intimidad, no hay amor, no hay pasión, aunque ella tenía un don. Vemos a Lázaro. Lázaro era muy amigo de Jesús. De hecho, Lázaro no se imaginaba lo que le esperaba, porque la enfermedad de Lázaro se cree que fue repentina, que él era un hombre sano, pero no se imaginaba que le escuchara a Jesús. Pongamos atención, que le escuchara a Jesús atentamente cuando él llegaba. Y digo que lo escuchaba atentamente porque la Biblia no registra nada de que Lázaro estaba distraído. De que lo escuchara, lo estaba preparando para el milagro que Jesús iba a hacer en él. Yo no sé qué pensaría Lázaro cuando estaba enfermo, pero creo que se decepcionó un poco en su humanidad. Le voy a explicar por qué. Porque Lázaro estaba enfermo y dicen que mandan a llamar a Jesús porque estaba a 2 días de camino. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Ahorita no puedo ir. ¿Le ha ocurrido a usted que está en un aprieto y le dice, Señor, es ahora que necesito tu respuesta? Y pasa un día, pasan 2 y pasan 3 y usted dice, ay Señor, pero ¿por qué te tardas tanto? No, el Señor no se tarda. Cuando llegan donde Él, intencionalmente Jesús se queda 2 días más y espera que la situación se ponga peor. Cuando la situación está peor, es cuando más gloria Dios va a mostrar para que la alabanza sea para Él y la exaltación sea para Él. Declare conmigo, Dios no pierde tiempo. Él siempre tiene un plan. Él siempre está trabajando a favor de nosotros. Intencionalmente Jesús se queda allí y regresa
regresa a Betania 2 días después. ¿Y quién cree que sale al encuentro de Jesús? ¿Marta o María? Marta. ¿Quién era Marta? La afanada que no sabía escuchar a Dios. Y sale y le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, te mandamos a llamar y no veniste. Y hay veces nosotros le decimos al Señor, hola Señor, he clamado a vos y nada. De hecho, en su humanidad, creo que ellos estaban experimentando decepción, desilusión, confusión, porque dicen, pero ¿qué pasó aquí? Si Él es nuestro amigo íntimo, si Él se sentaba a la mesa con nosotros, venía a almorzar a nuestra casa. ¿Qué privilegio tuvieron esos 3 hermanos? Sentar a Jesús, imagina usted, al Dios de dioses y Rey de reyes, sentarlo a la mesa con uno. ¿Qué pasó? Estaban desconcertados. Pero Dios nos ama tanto que aun cuando vivimos situaciones muy difíciles en nuestra vida, Él tiene una salida. Él tiene una respuesta. El día de ayer iba con mi esposo hacia un lugar a dar una charla de matrimonio. Y mientras iba en el camino, de hecho, estuve meditando en esto por la mañana, el día de ayer, cuando tenía mi tiempo con el Señor. Y me puse a pensar en algunos eventos que viví personalmente en los últimos 5 años, que eran eventos muy fuertes. En ese momento no comprendía todo. En ese momento había dolor, había confusión, decepción, desilusión. Pero ayer lo que salió de mi corazón fue gracias, gracias. La obra que estabas haciendo era maravillosa, Señor. Gracias. Por eso Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en todo. Ahora, no le podemos decir gracias por esto malo que está pasando, porque de hecho, nada malo viene de Dios. Dice la Biblia que de Dios viene lo bueno, lo perfecto y lo agradable. Amén. Pero sí puedo darle gracias a Dios confiando que aún de eso malo Él sacará lo mejor para mí. Él sacará lo mejor para mí. Entonces yo le decía al Señor, Señor, posiblemente usted estará en una situación que no lo entiende todo. Usted estará en una situación que dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué se tarda tanto esta respuesta si ya sé cuál es el final? Señor, ¿por qué esta situación? En nuestra humanidad, no somos robots, podemos preguntarle al Señor ¿por qué? Hay gente que tiene mucha madurez espiritual y dice, bueno, yo no le digo al Señor por qué, solo le doy gracia. Eso es bueno. Usted ha alcanzado un nivel de madurez y de fe más alta. Pero si alguien le dice, ¿por qué, Jesús? No es pecado tampoco. Él es un padre que quiere responder. Yo tengo 3 hijos y en algunas ocasiones ellos han venido en diferentes edades de su vida y me han dicho, ¿por qué, mamá, tal cosa? ¿Por qué esto, papá? ¿Por qué esta situación? Y vamos y le respondemos. Igual es Dios con nosotros. Pero lo que quiero decir es que si usted se encuentra en una situación a la cual no le encuentra respuesta, simplemente confíe, Dios tiene lo mejor, Dios tiene una salida, Dios tiene un plan. Aunque pareciera que la respuesta se tarda, su gloria será mayor. Y yo le decía al Señor, Señor, gracias, gracias, gracias por todo lo que ha hecho, Señor. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y tu bien, diga conmigo, tu bien. Nuevamente, tu bien y tu misericordia me seguirán cada día de mi vida en el nombre de Jesús.
cada día de mi vida. Ahora dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. En valle de sombra de muerte. Una sombra es oscura. Un valle normalmente es árido. Hay veces cuando estamos pasando momentos difíciles, recuerdo que mis hijos estaban pequeños e hicimos un viaje como familia a Panamá. Y nos fuimos por tierra. Mi esposo siempre ha sido un hombre muy fuerte en todas las áreas, aún físicamente. Y él dijo, salimos a las 5 de la mañana y estamos en Ciudad Panamá a las, creo que mencionó, a las 11 de la noche del mismo día. Eso fue récord. Y así fue. Pero íbamos pasando por un lugar que le dicen un nombre bien feo, pero yo le voy a decir la montaña de la vida. Y eso es una niebla. Yo no sé si usted ha ido por tierra, pero es una niebla que casi nada se ve. Pero miren qué interesante. Mi hijo Israel estaba pequeñito, tenía posiblemente Israel unos 6 años de edad. Y le dice a su papá, papá, qué fuerte está la cristalina, en vez de decirle la neblina. La cristalina. Y le dice a mi esposo, no hijo, no es cristalina, es neblina. Pero mi esposo iba manejando el carro y él llevaba el control y él sabía cuál era el camino. Cuando usted, de hecho pasamos todo eso, lo transitamos, fue como un trayecto de 1 hora, pero cuando usted le da al Señor el control de todo y Él toma el timón de su vida, el timón de su familia, Él sabe por qué camino llevarlo y usted cruzará al otro lado por el poder de su gracia. Usted cruzará al otro lado, a ese campo que el Señor ya le ha preparado con victoria. Igual, volvemos al relato de San Juan capítulo 12. Pero vamos a narrar un poquito el 11. Estaban preocupados Marta y María. Recuerden que la que salió al encuentro fue Marta, la que no sabía escuchar a Dios. Cuán importante es escuchar a Dios en tiempos difíciles. Qué importante es para que usted pueda tener paz. Normalmente la gente se pregunta y dice, pastora, ¿cómo yo sé que es Dios? Normalmente, según la Biblia y el libro de Isaías, dice que Dios le va a guiar a través de la paz. La voz de Dios le va a dar paz. La voz de Dios le va a dar confianza, va a darle esperanza. Pero salen al encuentro Marta y María. María sabía escuchar a Jesús, por eso se sentaba a los pies de Él. Es bueno que intencionalmente cada uno de nosotros, cada día, saquemos tiempo intencional para estar con el Señor. Porque cuando vengan las pruebas vamos a estar preparados. Cuando vengan las dificultades vamos a estar preparados. Marta no estaba preparada, María estaba preparada. Marta vivía muy afanada. Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos compromiso, todos tenemos trabajo que hacer, pero intencionalmente tenemos que sacar tiempo con el Señor. Pero entonces viene y ocurre el milagro. Jesús llega, se va frente a la tumba de Lázaro y creo que es uno de los milagros más poderosos. Ahora, quiero hacer relevante una cosa. María, se cree que María, la hermana de Lázaro, era la María de la cual Jesús había sacado 7 espíritus inmundos, 7 demonios. Por eso tenía mucho agradecimiento. Al que más favor se le hace, mayor agradecimiento tiene. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Le digo, yo estoy en deuda con Jesús. Primero, Él me dio una salvación grande. Segundo, me dio un esposo que lo ama, me ama a mí y a sus hijos y ama al pueblo del Señor. Me dio hijos sanos, fuertes. Ha estado conmigo en toda situación el Señor y me ha dado su gracia para vencer. Creo que el Señor nos ha hecho favores que no podemos pagar. Pues esta mujer era muy agradecida con Dios. Ella había tenido un encuentro con Jesús. Ya había ocurrido, va Jesús frente a la tumba de Lázaro. Cuando se le iba a acercar a la tumba, ¿quién es la que le dice a Jesús? Ya llegue, Señor, son 4 días. Marta, diga conmigo, Marta, la que no había sabido escuchar a Dios. Cuando la situación está difícil y usted ve la diferencia entre una persona que ha tenido una relación íntima con Jesús y una solamente que lo ha escuchado hablar de Jesús.
La gente que no ha tenido una experiencia cercana con Jesús, íntima, que lo sabe oír, dice, no, eso es imposible, no seas loca. Y Jesús la queda viendo y le dice, pero Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Por eso el Señor le dice esta mañana, aunque se tarde la respuesta, aunque se vea nublado, el Señor le dice a usted, si permanece en el lugar correcto, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Veremos la gloria del Señor en el nombre de Jesús, pero usted tiene que permanecer en el lugar correcto. Jesús va frente a la tumba de Lázaro y le dice, primero levanta las manos al cielo. Miren Jesús es el modelo de agradecimiento y le dice, Padre, gracias porque siempre me oyes. Después que hace la oración de gracia, Él llama a Lázaro de entre los muertos y le dice, Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que aquel muerto salió de la tumba, le ayudaron a quitarse las vendas y fue un milagro que creo que conmovió no solamente a Betania, Jerusalén, sino toda la nación. ¿Por qué hice este relato? Porque ahora nos vamos a centrar en el capítulo 12. ¿Qué pasa? Dice Jesús, dice la Biblia, de que llega Jesús y está comiendo con Lázaro y está comiendo con Marta. Y miren, es impresionante porque allí el servicio de Marta tuvo un cambio notorio. Ya no servía preocupada ni afanada, servía con agradecimiento. Era distinto su servicio. Y dice de que fue y estaba sentado Jesús a la mesa, ya había ocurrido el milagro y esta mujer cambió. Pero mire, ¿qué ocurre cuando nosotros somos agradecidos? ¿Qué es el agradecimiento? Es una de las emociones más saludables que nosotros podemos experimentar y nos enriquece en nuestro diario vivir. Una emoción tan saludable. Como dije, Primera de Tesalonicenses 5:18. Demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debo de hacer? Dar gracias a Dios en todo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Jesús, gracias? No lo entiendo todo, no lo comprendo todo, pero gracias, tú tienes una salida, una respuesta. Gracias, Jesús, para que su gloria sea vista. Amén. Jesús siempre va a ir a una casa donde hay agradecimiento. Miren qué importante esto. Dice que estaba en la casa, estaban Marta, Lázaro y María, y después voy a hablar de María. Pero Jesús siempre va a ir a una casa donde haya agradecimiento. Es más, Jesús mencionó que lleváramos el evangelio y que si en una casa nos cerraban las puertas, nos sacudiéramos el polvo de esa casa y la dejáramos en manos del Señor. Agradecimiento. Que en nuestra casa haya una atmósfera de agradecimiento. Agradecidos por Dios, agradecidos en Dios. Él siempre va a buscar una manera en que nosotros podamos mostrar ese agradecimiento. Segundo, el Señor, nosotros tenemos que mostrar el agradecimiento. Mucha gente dice, ay, yo soy agradecida con el Señor, agradecido con Dios, pero no lo muestran. Por nuestros hechos mostramos el fruto. ¿Creen ustedes que esa persona que fue sanada de SIDA mostró agradecimiento? No lo mostró. ¿Cuántos favores nos ha hecho el Señor? Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a mostrar ese agradecimiento a Dios? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo vamos a mostrar el agradecimiento al Señor? Miren, la Biblia dice que Jesús fue a Betania, capítulo 12. ¿Sabe lo que significa Betania? Casa de fruto. Diga conmigo, Betania significa casa de fruto. Mire al que tiene a su lado y menciónele, Jesús siempre va a venir a buscar fruto a tu vida.
Y uno de ellos es agradecimiento. Amén. Vamos a Lucas 17, rápidamente. Lucas 17, verso 15. Él fue a Betania, donde había hecho el milagro de resurrección. Regresó allí porque Betania significa casa de frutos. Él va a venir a preguntar por ese agradecimiento. Él lo va a venir a buscar. Y escuche lo que dice, por favor. ¿Lo tiene Lucas 17? Jesús había sanado a 10 leprosos. Y dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Yo me imagino, ustedes saben la impresión emocional que tuvo ese hombre después de tener su cuerpo llagado, estar limpio. Gracias Jesús, gracias Jesús. ¿Cuántos hemos experimentado sanidad divina? Levanten sus manos. Sanados de cáncer, epilepsia, lupus, cuántas cosas Dios no nos ha sanado. Este hombre, dice la Biblia, que cayó a los pies de Jesús. Y escuche lo que dice, cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano, podemos decir, era alguien que escucha de Jesús, pero que no se sabe la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay gente, yo me he encontrado con personas que conocen la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, pero no parecen cristianos. ¿Los ha encontrado usted? Son nuestros frutos. ¿Dónde fue Jesús? A Betania nuevamente. ¿Qué es Betania? Casa de frutos. Siempre va a venir a buscar frutos. Verso 17. Le pregunta Jesús a este hombre, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Le dice. Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Dios nos dice hoy, ¿acaso no te he hecho tantos milagros? ¿Acaso no te he protegido y respondido? De hecho, creo que después de lo que pasó el 2020, 2021 y estamos con vida aquí, debemos de exaltar a Dios día y noche porque estamos con vida. Porque tenemos salud. Porque nuestra familia está completa. Y los que lamentablemente pasaron episodios muy tristes por algún ser querido han visto la gracia de Dios restaurándoles y dándoles aliento y vida. Pero Jesús pregunta por nuestra gratitud. ¿En qué área el Señor nos está pidiendo que mostremos frutos de gratitud? ¿Cómo vamos a responder a los favores que Dios nos ha hecho? Mire a su hermano y dígale, ¿cómo vas a responder al favor o a los favores que el Señor te ha hecho? ¿Cómo vamos a responder? Número 1, ¿cómo nosotros podemos cultivar el hábito del agradecimiento? Mire todo lo que hace el agradecimiento, por favor. No solo hay beneficios espirituales, hay beneficios en nuestro cuerpo natural. Científicamente está comprobado que el agradecimiento cambia la estructura molecular del cerebro. ¿Ha visto ha estado cerca de una persona que solo se vive quejando? A mí me dan ganas de salir corriendo. Una persona que solo se queje es fastidiosa. Y si yo en mi humanidad me fastidio, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo? Se contricta. Pero qué lindo es ver a una persona que da gracias a Dios por lo pequeño y por lo grande. Entonces, científicamente está comprobado que el agradecimiento cambia nuestra estructura molecular. De nuestro cerebro salen químicos positivos y químicos negativos. Cuando nosotros agradecemos, hay un incremento de esos químicos positivos que se riegan por todo nuestro cuerpo y lo benefician. Agradecimiento. Cuando mis hijos venían a mí y querían quejarse por algo, yo siempre los enfocaba a agradecer. Yo les decía, no nos quejemos, agradezcamos. Ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor, mejorando la salud física y mental. No solamente nuestro cuerpo físico se bendice con salud, sino nuestra mente y nos convierte en personas llenas de gozo. Porque el agradecimiento nos da fuerza. Tengo que ver todo lo que Dios ha hecho.
Gracias, Señor, porque he avanzado hasta aquí. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Y nuestro cerebro libera la hormona de la dopamina y serotonina, que son dos neurotransmisores que nos hacen sentir bien. ¿Cómo lo espiritual está relacionado con lo físico? Porque todo nace de lo espiritual. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, no hay maldición sin causa. Todo nace de lo espiritual. Ahora los científicos han descubierto, a las personas que están luchando con algún tipo de cáncer, la ciencia ha descubierto que la risa levanta su sistema inmunológico y tienen una recuperación más rápida. Y van y los meten a una sala y le ponen películas de chistes, episodios de risa y se ve el cambio notorio. Pero eso está en la Biblia. Dice la Biblia, la tristeza seca tu hueso. El malagradecimiento trae tristeza. El malagradecimiento trae desánimo, depresión y sobre todo que es un pecado contra el Señor. Entonces tenemos tantos beneficios para agradecer a Dios. Pero cierre sus ojos por unos segundos, por favor, y medite cuánto le tiene que agradecer usted a Dios. Medite en todos los favores, en todas las respuestas, en todo lo que Él ha hecho para usted. ¿Cuánto le tenemos que agradecer al Señor? ¿Cuántos encontraron más de 5 cosas por las cuales le tenían que agradecer a Dios? Es mucho. Ahora, ¿cómo llevamos una vida de agradecimiento? Número 1, decida despertar cada mañana diciéndole gracias, Jesús. No se queje. Dele gracias al Señor cuando abre los ojos. Lo primero, gracias, Padre, te amo. Es un hábito que vamos a cultivar. Ahora, si ha cultivado usted por 30, 40, 50 años un espíritu de queja, ahora tiene que reformar y expulsarlo en el nombre de Jesús y cultivar el hábito del agradecimiento. Número 2, enfóquese en las cosas buenas. No se enfoque en las cosas negativas. No nos enfoquemos en las cosas malas, sino en todo lo bueno que Dios nos ha dado. Número 3, no esté pendiente de lo que el otro tiene, su prójimo, que aún usted no posee. No se compare con nadie, el trato de Dios es único con usted. Esta es una de las causas más fuertes del malagradecimiento. Por eso, Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, pongan la mirada en Jesús. ¿En quién vamos a poner la mirada? En Jesús. No esté viendo si el vecino ya construyó la pared que usted no ha construido. No esté viendo si él anda en el carro que usted ha querido. No esté viendo a su vecino, no esté viendo a su prójimo. Enfóquese en usted. Cuando nos enfocamos en nosotros, el Señor va a hacer maravillas en nuestra vida. Número 4, haga memoria de todos los favores. Dijimos enfóquese en las cosas buenas, pero ahora es hacer memoria de todos los favores que Dios nos ha hecho. Hágalo hasta que sea algo fuerte en usted. Miren lo que me ocurrió a mí. El año pasado yo tenía que gestionar, y creo que hablé un poco de esto en alguna prédica, yo tenía que renovar un documento. Y cuando tenía que renovar ese documento, durante casi 3 décadas yo no había tenido problemas con esta renovación que tenía que hacer, nunca. Pero cuando yo envío toda mi documentación, me dicen que no aplico para la documentación que quiero renovar y que tengo que esperar casi 2 años y medio para que me den una respuesta. Y yo digo, ¿qué? Si yo nunca he tenido problema, 2 años y medio, yo necesito esto ahora. Y me fui donde el Señor y le dije, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor levantó en mi corazón. De hecho, yo no sabía cuánto iba a durar la respuesta. Y el Señor levantó en mi corazón y me dijo, quiero afirmar y fortalecer el hábito de agradecer aunque no comprendas las cosas. Ay, Dios mío, dije yo.
y tuve que entrar. Fui donde una persona profesional que me ayudara en eso, en esa área, profesional en esa área. Pero esa persona estaba equipada profesionalmente, pero no tenía nada de fe. Qué difícil es trabajar con alguien que tiene el equipamiento profesional, pero no tiene nada de fe. Es un obstáculo. Entonces voy y meto la documentación y me queda viendo, bueno, doña Yajaira, vamos a hacer la documentación, pero le digo que cuando esa institución dice no, es no. Ay, decía yo. Y yo abría mis labios, ¿saben? Lo abría como Ana. Ustedes saben, Ana, primera de Samuel, que fue al templo y dice que oraba como murmurando, así, murmullando, ¿verdad? Solo abriendo sus labios. Yo le decía, en el nombre de Jesús yo voy a tener respuesta. Y mando la primera y la niegan. Vuelvo a ir donde este señor y me dice, yo le dije, me dice, que esta gente cuando dice no es no. Pero el Señor es tan bueno que mientras más difícil se estaba poniendo la respuesta, Él me animaba. Y Él me hablaba de una manera tan clara que me decía, intentá. Me habló la primera vez, vuelvo a intentar la segunda vez. Dios de hecho, miren, Dios es Dios. No sé la respuesta que usted necesite, pero Él solo dice una palabra y las cosas se cumplen. Si algo ha estado tardando es porque Él está trabajando en nosotros. El Señor se encuentra, llega un centurión romano a Jesús y le dice, Jesús, mi criado está muy mal de salud. Y el Señor le dice, vamos a tu casa, pues, le dice, voy a orar por tu criado. Pero el hombre, el centurión romano, le dice a Jesús, no, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Una palabra de Dios cambia todo en la vida de nosotros. Y si estamos pasando por algo y no ha venido respuesta, es porque Él quiere fortalecernos en una área. Vuelvo a meter la documentación por segunda vez y lo vuelven a negar. Y me dice este mismo señor, yo le dije, me dice, pero el Señor me vuelve a animar por tercera vez que lo haga. Y me queda viendo este señor que es profesional en esa área y me dice, mire, ya me dio a entender, usted ya está siendo muy necia. 3 veces se lo van a negar. Esta gente es difícil, pero el Señor me había dicho que lo hiciera. ¿Qué hago, Señor? Pero en todo eso el agradecimiento estaba creciendo en mí. Señor, no entiendo, pero gracias. No entiendo, pero gracias. Ahora, ¿es fácil dar gracias? No, es una decisión. Hasta que se cultiva en nosotros. Porque allí cuando damos gracias se están trabajando muchas cosas en nuestra vida. Sabiduría, paciencia, fe. Tantas cosas se están trabajando. En conclusión, la tercera vez meto la documentación guiada por el Señor y sale aprobado todo aquello. Cuando llego donde Él me dice, mire doña Yajaira, me dice, realmente Dios la bendiga, porque antes no me decía eso. Dios la bendiga porque usted es una mujer que tiene fe. Toda la gloria es para el Señor, porque Él es el que da la última palabra en cada situación. Lo que le quiero decir es, tenga ánimo, cultive el agradecimiento. Algo grande hará Dios con usted, más allá de lo que su mente se imagina, si nosotros cultivamos el agradecimiento. Entonces vamos a hacer memoria de todo lo que Dios nos ha dado. Declare conmigo, haré memoria de todo lo que Dios me ha dado. Quiero mencionar algo en este punto. Por favor, seamos agradecidos con el Señor. Si Dios le ha sanado, si Dios le ha restaurado el matrimonio, si Dios le ha sanado emocionalmente. Conozco a personas que cuando vinieron a la iglesia no tenían nada económicamente. Y Dios, por el pacto, con su palabra, porque Dios es la palabra. Y respaldar su palabra cuando usted tiene fe y ora, cuando usted cumple los principios financieros del reino de Dios, los comenzó a prosperar. No se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Seamos agradecidos con Dios. Lo siguiente, decida tener pensamientos de fe. Una cosa es hacer memoria de lo que Él ha hecho para agradecer, y decidir pensamientos de fe es otra cosa. Porque a diario se nos van a venir pensamientos a nuestra mente. ¿Cuál es el campo de batalla del enemigo? La mente. Él le va a decir cualquier cosa.
Él va a querer hacerle, acuérdense que nosotros estamos en el segundo, está el primer cielo que es la atmósfera, el segundo cielo donde están las regiones, donde opera el enemigo, y el tercer cielo donde está Dios. Y Él va a venir y le va a meter mentiras a su mente para robarle la fe. Decida tener pensamientos de fe. No le abra la puerta a la duda ni a la incredulidad. Y saque tiempo cada día para adorar al Señor. Saque tiempo. Ahora, la pregunta, y con esto termino esta parte del mensaje. ¿Cómo va a responder usted a Dios en esta mañana? Lucas 17 habla de 10 leprosos. Ya lo leí. Los 10 fueron sanados. Y dice Jesús, ¿qué pasó con los otros 9? ¿Cómo vamos a responder al Señor? La gratitud se muestra, aparte de todos los puntos que he mencionado, creo que una de las maneras en que mostramos gratitud es sirviéndole a Dios. Ahora voy a mencionar algo que no va a ser música para nuestros oídos, pero es la verdad. Para Dios no es un privilegio que le sirvamos. Para nosotros es un honor servirle al Señor. Es un honor que Él haya pensado en usted, en mí. Es más, aunque Él valora nuestra labor y nos recompensa, un día estaba leyendo el significado en hebreo de la palabra recompensa, y uno de los significados es salario. Parte de todos los beneficios que Él nos da, aparte de lo espiritual, de lo emocional, Él te recompensa económicamente. Él, su mano te bendice. Pero ¿cómo va a responder usted a Dios, a tantos favores? ¿Se ha puesto a pensar? ¿En qué área desde hace tiempo Dios le está llamando a usted para que haga algo? Y usted no ha respondido. Y le digo a usted porque, bueno, creo que yo he respondido. Pero lo hacemos por honor y muchos han respondido. Pero otros, ha estado el Señor allí, y se hacen los disimulados como Marta. Porque están afanados y preocupados por todo. Y dice el Señor, te he estado llamando. ¿Cómo vas a responder a mí? Le quiero dar un consejo. Vaya a solas con Dios y decida responder al Señor donde Él está llamando. No espere más. Hágalo hoy. Dice la Biblia, no endurezcan sus corazones como lo hicieron sus padres en el desierto. Sean suaves para responder a mí. Sean dóciles para responder a mí. Respondamos al Señor como Él merece que respondamos.